Ok, hoy vamos a ver cómo creamos o vamos a analizar punto por punto cómo se hizo un código para la administración de una biblioteca. Ok, para la administración de una biblioteca, ok, esta es mi interfaz, ¿verdad? Para la administración de una biblioteca, lo primero que deberíamos tener sería lo que va a estar en la biblioteca, ¿verdad? El contenido que va a estar en la biblioteca, que en este caso serían libros, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a crear es una clase para luego crear objetos de tipo libro. ¿Ok? Seleccionamos le ponemos el nombre del archivo, libro.java, y creamos la clase, en este caso pública, libro. ¿Ok? Luego de que tenemos nuestra clase creada, le empezamos a seleccionar lo que son los atributos, que en este caso serían título, autor, ICBM y disponibilidad, cada uno con su tipo de dato. Título, como es una cadena de texto, sería string. Autores, como también es una cadena de texto string, ICBN, que son números, algunos tienen guiones, otros tienen letras, entonces también tiene que ser un string. Y la disponibilidad, que es lo que te dice si te lo pueden prestar o no, un booleano, porque si está dentro de la biblioteca sería un true o sería sí, y si no está, sería un no. ¿Ok? Luego creamos lo que sería nuestro primer constructor, nuestro primer método constructor. Como ven aquí no tiene, como ven aquí, no sé si se ve mi mouse, pero como ven aquí no tiene, déjenme ver si puedo hacer algo aquí. No, ok. Como ven aquí no tiene ni cuál es el tipo de dato que va a retornar. Entonces si no tiene el tipo de dato que va a retornar, eso lo que nos quiere decir es que este es nuestro método constructor. Aquí tenemos dos, ¿ok? Este va a ser nuestro método constructor por defecto, por default, que cada vez que se cree un objeto de la clase libro, va a tener estos atributos inicializados, ¿ok? Esto es, por ejemplo, si creamos aquí, en nuestro main, vamos a crear lo que sería un libro, libro 1, es igual a new, método new, libro, y paréntesis, ¿ok? Ya estaría creado nuestro primer objeto de la clase libro y tendría los valores que le dijimos a nuestro constructor, ¿verdad? Por default. Entonces podemos poner aquí, para comprobar que sean esos, para que imprima por pantalla, y va a imprimir lo que sería el libro 1, ¿ok? Bien, le damos a correr a ver qué pasa. Y efectivamente nos dice que el título es la Santa Biblia, como lo tiene acá. El autor es Cipriano de Valera, acá. En este caso sería uno de los traductores. Pero bueno, el ISBN nos diría que es este que está acá, que es el mismo que está acá. Y si está disponible o no, nos diría que sí. ¿Ok? Bien, ya que tenemos ese tipo de libro, ese tipo de método utilizado, que es el constructor vacío, hay otro tipo de constructor que tenemos un constructor que recibe parámetros. ¿Ok? Que recibe parámetros es que nosotros le vamos a decir con qué libro él va a inicializar. Lo podremos ver acá. La diferencia es que en vez de decir cuál va a ser, la información de cada uno de los atributos, nosotros se la vamos a ingresar al momento de crearlo. Vamos a hacer una prueba. Ya va. Ok. Libro 2 es igual a new libro. Y aquí podemos inicializarlo con otro constructor que nos diría qué es lo que tenemos que crear. Eh, ok, no me inicializó, pero no importa. Ok, lo primero sería el nombre del libro, que aquí nos dice el título, el string. Podríamos poner, yo tenía una amiga que me pasó nombres. Ok, este nombre no es mío, pero bueno. Una corte de rosas y espinas. Ok, y la autora sería Sara J. Mas. Ok. Luego, el ISBN, en este caso no lo sabemos. ¿Ok? Pero si no lo sabemos, ok, voy a colocar esto acá para que me deje de dar error. El ICBN no lo sabemos, lo podemos inventar si queremos.
Por ejemplo, podemos poner 001, 001, 00110. Tienen que ser de 10 a 12 caracteres. Entonces aquí hay 2, 4, ok. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, 10, 11, 12. Ok. Luego de que lo colocamos ahí, bien, nos faltaría el último tipo de dato que es la disponibilidad. Y la disponibilidad podemos ponerle sí. Bueno, true. Ok, bien. Y si imprimimos lo que sería, vamos a cancelar este de aquí para que no se... Bueno, podríamos utilizarlo los dos para que se vea más claro. Un system, una impresión por pantalla y le ponemos que imprima el libro 2. Bien, entonces corremos y vemos que el primero, que sería el libro 1, sería la Santa Biblia con el autor Cipriano de Valera, el ICBM tal, y si está disponible sí. Y el libro 2, que sería Una corte de rosas y espinas, autor Sara Mas, ICBM tal, y disponible también. Ahora, si aquí queremos decir que no está disponible, que sería raro que usted esté ingresando un libro y no esté disponible, pues solamente le corre un false. Y mire, aquí le va a salir disponible. No. ¿Ok? Bien. Esos son nuestros dos constructores. Este método que está aquí se llama sobrecarga de constructores. Bien, el primer método también, uno de los primeros métodos utilizables o de los que vamos a estar utilizando en la biblioteca sería el de prestar un libro. Prestar un libro tiene que verificar que la disponibilidad sea true, o sea verdad. Si la disponibilidad es verdad, o sea, aquí lo que está diciendo, si la disponibilidad es true, ok, cambia disponibilidad a false y dice que estás prestando un libro. Bien, y en esta si no es true la disponibilidad, dile que el nombre del libro no está disponible para prestar. ¿Ok? Eso es uno de los primeros métodos que vamos a estar utilizando. El segundo método sería devolver. Una persona que tenga un libro, bien, una persona que tenga un libro y lo va a devolver, lo que vamos a hacer es que la disponibilidad va a cambiar de false a true y vamos a escribir que el libro ha sido devuelto o devuelto. ¿Ok? Luego tenemos un método que se llama toString. Es un método que viene por default en Java, por eso tiene aquí el override. ¿Ok? Eso lo trae Java por default. Este método nos ayuda a crear lo que sería un método de impresión. ¿Ok? En vez de escribir un método de, por ejemplo, public, en vez de escribir esto, void, y mire, ¿no? Y aquí comenzar a poner system of prints para cada cosa, imprimir título, luego imprimir autor, imprimir ISBN y imprimir eh, la disponibilidad. En vez de hacer todo eso, ya tenemos un método que nos realiza ese tipo de impresiones, que es el toString. ¿Ok? Claro, convierte todo en string, convierte todos los tipos de datos en string, como lo pueden ver. Convierte libro, título, autor, aunque estos fueran integer, también lo va a convertir en string. Y la disponibilidad pregunta si es true o false, y si es true, la convierte en un sí, y si es false, la convierte en un no. ¿Bien? Ok, ahora para manejar lo que sería en la parte de biblioteca, manejar lo que sería una creación de título o obtener el título para agregárselo a un libro, eh, obtener el autor para agregárselo a uno de los libros, a uno de los objetos que vamos a crear y obtener el ICBN, también la disponibilidad, tenemos que utilizar lo que son los getters, ¿ok? Sería lo mismo que crear un método, ¿verdad? Cualquiera, en este caso diciéndole cuál va a ser el tipo de datos que va a retornar ese método y utilizando el get más el método que queremos retornar. En este caso, título, autor, el atributo que queremos retornar. Título, autor y ICBM y disponibilidad. Seleccionando a dónde va a retornar cada uno cuando lo utilicemos. ¿Ok? Luego de que creamos, voy a guardar esto. Luego de que creamos el libro, lo siguiente sería crear un usuario. Poner el main por acá. Lo siguiente sería crear un usuario. Para crear un usuario, tenemos que saber cuáles son las acciones que, voy a borrar esto acá. ¿Cuáles son las acciones que van a tener cada usuario? Usuario sería una persona que va a la biblioteca a leer y de cierta manera a buscar o en algún momento que le presten un libro o devolver un libro, ¿ok? Esta parte de aquí se las voy a explicar un poco más adelante cuando lleguemos a ella, pero comenzamos por aquí, ¿ok?
creamos igual que, y de la misma forma que creamos la clase de libro, creamos una clase usuario, ¿ok? Poniéndole su nombre de usuario, .java, y esto en automático por default va a crear esta pestañita que está acá con sus llaves. Agregamos los atributos, que aquí está, para una persona sería nombre. Aquí un número de identificador. Puede ser un identificador externo, como la cédula, o un identificador interno de la biblioteca. En el caso de la biblioteca de algunas universidades, podría ser el número de matrícula, en el caso de ITRA, de la UAS o cualquier universidad, o en el caso de una biblioteca pública, podría ser un identificador que se genera cuando se registra el usuario. ¿Ok? En este caso, yo utilizo un identificador externo, que es la cédula, porque para mí es más cómodo. Ahora, esta parte de list es este primero que tengo acá. Ok, Java por defecto no tiene como otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que utilizando llaves, corchetes y paréntesis te genera arreglos, listas y bibliotecas. Sino que para utilizar una lista tenemos que importar como si fuera un método externo, ¿ok? Entonces colocamos import java.onlyList para que utilicemos este tipo de dato, que sería una lista. ¿Ok? Es algo parecido a lo que ocurre con los strings, que es un método externo. En este caso estamos utilizando list y también tenemos array_list porque se los voy a explicar más adelante cuando lleguemos al array, porque utilizamos estos dos tipos de datos, pero solamente tenemos list, libros prestados para hacer una lista de los libros prestados, ¿ok? Si tenemos 5, 6, 7 libros que tienes prestados, van a aparecer en esa lista. Ok, generamos igual que en la parte de libros lo que sería un constructor vacío que va a tener por default mi nombre y un número de cédula que es parecido al mío pero no es el mismo. Ajá, ustedes saben. Entonces generamos un número de cédula. En mi caso, en la cédula de República Dominicana tiene 2 guiones, por eso se lo dejé, pero también puede ser que a ustedes no les guste utilizar la cédula así para el manejo de datos, qué sé yo, para su análisis. Y podemos cambiar lo que sería la parte de stream, lo podríamos poner como un int, no hay ningún problema, que es un entero, lo único que aquí primero no aceptaría los paréntesis ni aceptaría tampoco los guiones. Ok, para hacer un entero no puede tener guiones. Déjame ver qué está dando error aquí. Ok, el entero no acepta tantos datos. Entonces, ya va. Ahí está perfecto. Bien. Ahí sería un número entero. Eh, pero en mi caso, me gusta que sea una cadena de texto o un string, cadena de caracteres, para poderle poner guiones, porque siento que se ve más bonito. ¿Ok? Eso es cuando creamos un usuario por default, va a tener estos dos atributos ya seleccionados. Volvemos a hacer la prueba en el main y decimos que usuario, usuario 1, usuario 1 es igual a new usuario. Ay, falta una mayúscula aquí, usuario. Y punto y coma. ¿Ok? Ya ahí creo un nuevo usuario y por default él va a tener ese nombre y va a tener ese número de cédula. Lo podemos probar imprimiendo al usuario 1. System out print usuario 1. Probamos. Y efectivamente vemos que el usuario tiene de nombre Jesús, tiene el número de cédula que está registrado y tiene como libros prestados null porque todavía no se le ha prestado ningún libro, ¿ok? Por eso es que lo tiene por defecto. Por defecto puede ser que no tenga prestado ningún libro. Para mí, eso es para mí. Ahora, si ustedes quisieran tener una cantidad de libros prestados, por defecto se le colocan aquí abajo, inicializamos lo que sería libros prestados y funcionaría perfecto. Borremos aquí. Borremos aquí también. Bien. Tenemos también otro constructor que nosotros vamos a ingresarle los datos con lo que queremos que inicie el objeto, que en este caso sería nombre, cédula y libros prestados, ¿ok? Eh, Aquí, como hicimos con libro, nosotros vamos a inicializar los atributos, colocándole un nombre, una cédula y una lista de libros que tenga, que sería raro. Este método, perdón, este método no. Esta está un poco de más, porque se supone que si usted está creando
un usuario nuevo, esto no lo debería tener, pero suponiendo que en algún caso usted está creando un usuario que va por primera vez a la biblioteca y ese mismo día se lleva 8 libros, pues esta creación de constructor sería beneficiosa. ¿Ok? Luego, ok, tenemos un método que sería prestar libros, que sería el primer método utilizable que tenemos en la parte de usuario, que es que la biblioteca te presta un libro, ¿ok? Para este método ya hacemos un llamado a lo que es la clase libro y a un objeto del tipo libro, ¿ok? Este libro es genérico, que va a ir cambiando dependiendo de los libros que nosotros hayamos creados, ¿ok? Lo primero que verifica es si el libro tiene disponibilidad. Si el libro, la disponibilidad es correcta, o sea, es sí, es true, entonces va a pasar por este lado, que sería adicionar un libro a su lista, a una nueva lista, ¿verdad? Un new array, adicionar un libro a esa lista y hacer que en la parte del libro, ¿verdad? Se seleccione el método prestar. Bien, este método que está aquí, prestar. ¿Qué va a hacer el método prestar? Que va a verificar que el libro esté y si está, le va a cambiar la disponibilidad a false, o sea que no va a estar disponible y se lo van a prestar a este usuario que lo va a ingresar a su lista. Bien, además va a imprimir que el nombre del libro es tal, con el get title, con el get title o get título, que lo que va a hacer es seleccionar el nombre del libro que tenemos acá y lo va a anexar acá. Y el nombre de la persona, ¿ok? A la persona tal se le prestó el libro tal. Retorna como true. Y si no, si el libro no está disponible, pues simplemente le va a decir que el nombre del libro no está disponible para prestar. Bien. Luego tenemos el otro método que sería devolver el libro. Una persona que ya tenga el libro, ¿verdad? Si ya tiene el libro en la mano, se supone que después de que lo lea lo tiene que devolver. Entonces, hacemos lo mismo. Verificamos que en los libros prestados, bueno, esta parte aquí yo me la salté, pero en su atributo libros prestados, o sea, en la lista de libros que tenga, lo que va a hacer es adicionar un libro nuevo y en esta parte va a verificar que si en la parte de libros prestados lo tiene, lo va a remover del libro y va a hacer que se haga el método de devolver de la parte de libros, ¿ok? Y le va a poner que el nombre de la persona devolvió el libro. Y si no está, si el libro no está, si él no lo tenía, si no estaba disponible con él, solamente le va a decir que la persona no tiene ese libro. Bien. Luego, tenemos otra vez un toString para imprimir de forma bonita lo que sería usuario, nombre, cédula del usuario y los libros que tenga. ¿Ok? Aquí tenemos un get para obtener los nombres de, de usuario y un get de la cédula y un get de la lista de libros prestados. Ay, ok. Ok. Me faltó aquí decirles algo del array list que utilizamos acá y que lo tenemos acá. Igual que la parte de lista, el array list es un tipo de lista especial porque en ella se pueden almacenar objetos y se pueden buscar de forma puntual. ¿Ok? Es muy beneficioso porque aquí simplemente, bueno, más adelante lo vamos a ver, aquí vamos a hacer una comparación si la persona tiene un libro en esa lista, en la parte de biblioteca lo vamos a ver, si una persona tiene un libro en esa lista y lo remueve o lo adiciona, ¿ok? Entonces, ese array list es muy beneficioso para lo que estamos haciendo porque es para buscar eh, objetos o información puntual en una lista. Ahora, ¿por qué utilizamos los dos? Cuando estoy investigando, se suele utilizar los dos, ya que list es un tipo de lista un poco más flexible, porque hay dos tipos de lista en Java. En este preciso momento, olvidé el nombre, que sería el array y el linked list, ¿ok? Se utilizan para cosas diferentes y tiene funcionalidades diferentes. Uno trabaja de una forma diferente al otro. Entonces, utilizando primero, declarando tu lista de libros prestados como un list y no como un array, tienes la posibilidad de que luego, si algún momento quieres cambiar el tipo de lista que vas a utilizar, no un array, sino un linked, es más fácil solamente cambiar acá que tener que cambiar aquí y cambiar todos los tipos de datos que utilizaste como la lista de libros. ¿Ok? Entonces, por eso utilizamos los dos.
Bien, ya llegamos a la parte, entre comillas, principal, o la parte más grande, que sería la biblioteca. Igual utilizamos un array y un list, un array list y un list, porque lo vamos a estar utilizando en esta parte de la programación. Creamos nuestra clase de biblioteca y los atributos que van a tener son lo que va a tener la biblioteca, que en general, o sea, en un aspecto muy general sería solamente los libros que están ahí para prestarlos y los usuarios que son los que van a acceder a esos libros. Bien, creamos un constructor, en este caso vacío, porque agregarle atributos es un poco engorroso, ya que son listas. Entonces tendríamos que agregarle la lista completa de los usuarios o de los libros. Entonces solamente vamos a tener un constructor vacío que va a agregar una nueva array list de libros y una nueva array list de usuarios, que los vamos a ir ingresando uno por uno cuando estemos en el main. Bien. Luego tenemos un método para agregar libros. Le agregamos libros a la biblioteca, ¿verdad? Método agregar libro. ¿Qué vamos a agregar? Pues un objeto de clase libro que se va a llamar posiblemente libro o que va a tener un tipo de dato libro. Y lo vamos a decir que libros, ¿verdad? Porque estamos hablando de agregar libros a esta variable libros, le vamos a agregar un libro nuevo, ¿ok? Solamente le decimos libros, punto, agregar o adicionar, que sería addition en inglés, a libros, agregarle un libro, ¿bien? Imprimimos solamente para visual, para tenerle en algún momento que utilicemos este método, pues libro agregado y le ponemos el nombre del libro, ¿bien? Obtenemos el título de la parte de get title o get título de aquí abajo. Bien, lo mismo pasa con registrar usuario. Es lo mismo, pero en vez de agregar un libro nuevo, agregamos un usuario nuevo. Bien, registramos un usuario de la clase usuario, un objeto tipo usuario, y lo agregamos a usuarios, que es mi variable que está acá. Lo agregamos a usuarios y le decimos que lo adicione. Bien, igual imprimimos para hacerlo bonito y coqueto, que usuario registrado es nombre del usuario. Creamos una funcionalidad, un método que sería prestar libros, ¿ok? La biblioteca tiene que tener la capacidad de prestarte el libro. Entonces, en este caso, podemos buscar qué libro queremos que nos presten por el ISBN o queremos buscar el usuario que está prestado ese libro por la cédula. Bien, el usuario que tiene ese libro por la cédula, ¿ok? Entonces, para buscar el libro, simplemente decimos que libro igual libro es buscar libro para generar este método y usuario para generar este usuario, lo busquemos por el ISBN del libro o por la cédula del usuario. Aquí estamos diciendo que busque la cédula del usuario a ver si está registrada o que busque el ISBN del libro porque, a ver si está registrado. ¿Por qué utilizamos el ISBN y no el nombre? Primero, porque algunos nombres son muy largos y si se escribe mal o la tipografía está mal escrita, pues no te va a funcionar. ¿Ok? El ISBN, como es un código único para cada libro, es mucho menos común, por no decir casi imposible, que se equivoque colocando el libro. Ah, bueno, se podría equivocar ya que nuestro ISBN es un string. Pero en caso de que queramos hacerlo un poco más exacto, simplemente colocamos aquí un tipo de dato diferente, como un integer o eh, se me olvidó, el integer grande. O sea, colocamos un integer y aquí colocamos un int, y vamos a tener una menor posibilidad de que se equivoque al momento de buscar el libro, ¿ok? Decimos que si en la parte del libro de la persona está nula y si el usuario también está nula, preste el libro, ¿ok? Que si esa persona no tiene ese libro, es lo que está diciendo aquí. Si esa persona no tiene ese libro, sí, perdón, bueno, si ese libro no lo tiene esa persona y esa persona no tiene ese libro, prestar el libro, ¿ok? Prestar el libro de, del método prestar del libro. Y si no, pues simplemente se le dice que no se le puede realizar el préstamo. ¿Ok? Aquí lo que va a hacer es buscar la persona por el número de cédula y buscar el libro, y si los dos están disponibles, prestarlo. Ahora, o sea, lo que quiere decir aquí es que para prestar un libro el usuario tiene que estar registrado
y el libro tiene que estar disponible, simple y llanamente, porque si el ISBN no está disponible, no se lo va a prestar. ¿Ok? Ahora, devolver libro es algo similar, pero haciendo la inversa. ¿Ok? Igual, ISBN, cédula, para buscar a la persona y para buscar el libro. Igual, si la persona no tiene ese libro, pues no se lo va a poder devolver. O sea, si este es null y este es null, no lo va a poder devolver, simplemente. ¿Ok? Tiene que ser diferente de nulo. Diferente de nulo. Ahora, el usuario, devolver libro del método devolver. Bien. Esto de aquí también. Aquí está. El método devolver libro de aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, para buscar un libro, ¿ok? Si alguien nos está pidiendo que le prestemos, ok, y si simplemente no lo tiene, o si los dos son nulos, o sea, si no son diferentes de nulos, le va a decir que no se puede realizar la devolución, ya sea porque no lo tiene o ocurrió algo. Sí. Ok, para buscar el libro, supongamos que un usuario te está pidiendo un libro y tú quieres saber si está o no, simplemente buscamos por el ISBN, ¿verdad? Que nos dé el ISBN, ¿verdad? De la clase libro igual a libros, el array que tenemos como libros, que es este que está aquí, ven, el array o sea, la lista que tenemos como libro, que tiene dentro de sí lo que sería libro, de la clase libros. Ok, lo que le vamos a decir es, tráeme, get, obtén el ISBN y verifica que sea igual al ISBN que tú tienes disponible en tu lista. Si son iguales, entonces retorna libro y dice libro no encontrado. Ok, si son iguales, simplemente va a retornar el libro y o sea, se lo va a mostrar por pantalla. Si no, te va a decir que el libro no está si el libro no fue encontrado, o sea, si no aparece aquí, si no son iguales, el libro no fue encontrado y va a retornar un nulo. Igual con la parte de usuario, usuario lo va a buscar un objeto clase usuario de tipo usuario en la lista usuarios y le va a decir que si la cédula es igual a la cédula que tiene en la lista, pues retórname el usuario, dame el usuario que tú necesitas. Bien, si no lo está, es que el usuario no está registrado. Aquí utilizamos otra vez el toString para poner bonito lo que es la biblioteca, los libros que tiene y la lista de usuarios que tiene. Y tenemos para obtener la lista de libros y para obtener la lista de usuarios, ¿ok? Los métodos get. Ahora podemos hacer unas cuantas pruebas de lo que es, nuestra funcionalidad como tal. Antes de, además del main, como vamos a utilizar algunas listas, entonces también tenemos que import. Esto vamos atrás. Okay. Ya va, que se no va en mayúscula, en minúscula. Import. Java. Punto. Eso es. Luego los arrays. Está la lista. Lista, 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 listo, listo, listo. Que no sale aquí, porque no sé qué es lista. ¿Ah? Bien. Y import. Java. Y arrays. Array list. Ok, esos son dos que vamos a estar utilizando, aunque ahora no aparezca. Entonces vamos a hacer unas pruebas vamos a crear una biblioteca nueva, igual que lo hicimos con los libros y con los usuarios, vamos a crear una biblioteca. Biblioteca. Biblioteca 1 igual a new biblioteca. Bien. Y a esta nueva biblioteca ya creada vamos a agregarle algunos libros. Podemos agregarle el que me pasó mi amiga, pero también me pasaron otros que son un poquito menos, menos, no sé, como más comunes. Entonces vamos a decir que libro igual a libro 1 es igual a new libro. Y vamos a crearlo agregándole de una vez los atributos. ¿Ok? Vamos a agregarle de una vez los atributos. El primero es el título. Bueno,
para poner mi título en español. Toma. El segundo es el autor. El autor, si no me equivoco, fue Gabriel García Márquez. Y Gabriel. Ay, ¿qué yo hice aquí? No. Ah, es que me cambió esto. Bien, español. Gabriel. Gabriel Márquez. Ok, el ISBN, ese sí lo conseguí. El de Gabriel García Márquez es el 978-3-16. Ahí están no son los guiones. 978-3-16. Guión 1484-10-0. Y vamos a ponerle que esto es true. Vamos, true. Bien, ya creamos un nuevo. Bien, entonces, tener relajo aquí. Vamos a crear otro. Libro 2. New libro. Pues le ponemos el nombre. En este caso va a ser Saint. Bueno, voy a ponerle Saint porque ese apellido no se lo sabe nadie. Y el ISBN es 978-006-11-2008. Gracias. Gracias. Que coloqué la cosa en el novela. Gracias, teclado en español. Gracias. Y ponemos que true. Ok. Y hay que. Ay, Dios mío, este teclado en español. Ok, déjeme volver a poner este teclado en inglés porque. Ok, ya tenemos dos libros creados. Bien, ya tenemos una biblioteca creada. Bien, entonces vamos a agregarle estos dos libros, libro 1 y libro 2, vamos a agregárselos a la biblioteca. Entonces utilizamos uno de los métodos, biblioteca. Ya va, déjenme ver, así, biblioteca punto car libro, entendió, libro y agregamos libro 1. Me equivoqué. Ok, ahora porque me derrumbo. Uy, esto. Ok, veamos que está mal. No, está bien aquí, así. Ok. Ah, uno. Ah, ok, y ahora sí. Él me estaba diciendo que era lo que estaba mal y yo no le presté atención. Biblioteca 1, bien, agregar libro, bien. Y vamos a agregarle el otro. Biblioteca 1, punto, agregar libro. Y agregamos libro 2, bien. Ok, entonces ahora también vamos a crear un usuario para agregarlo a esta biblioteca. Entonces decimos, igual que usuario, igual que hace un momento, usuario en minúscula, es igual a new usuario. Vamos a ponerle usuario 1. Es igual a new usuario. Vamos a ponerle, sí, vamos a crearlo. Entonces, vamos a ponerle Dios. Número identificador sería 001. No sé. 524, 17, 90, 9. Ejemplo.
Y los libros prestados le ponemos que va a ser una nueva lista. Vamos a inicializar esto. New. Hagamos una nueva lista. New. Array. ¿Qué tú hiciste? New. Ahí está. No. Sí, new. Eso, array list. Bien. Aquí falta un paréntesis. Y aquí falta un puntico. Ok. Ya creamos un usuario. Podríamos crear otro. Pero también, ya, podemos crear otro. Hombre, ya me caso. Usuario. Usuario 2 igual new. Y podemos ponerle el filtro Antonio. La cédula que sea 332 115 890. Creo que me faltan números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que tengo una nueva lista, ok. New array list. Respectivo paréntesis. Ok. Bien, entonces ahora podemos hacer que la biblioteca registre. Podemos hacer que la biblioteca registre a un usuario. En este caso podemos hacer usuario 1. Bien. Dentro de la biblioteca 1, registrar el usuario. Okay. Y podemos hacer que la biblioteca 1. Punto. Aquí están. Entonces, aquí están todas las cosas que yo puedo hacer y yo quiero registrar usuario. Y usuario 2. Bien, ya registré mis dos usuarios. Ok, hasta aquí, si le damos a imprimir la biblioteca, nos van a salir los datos de los usuarios. Por ejemplo, le damos a imprimir a la biblioteca 1, nos deben salir los datos de todos los usuarios. ¿Ok? Y efectivamente nos dice que un libro agregado, 100 años de soledad, libro agregado al Principito, nos dice que un usuario registrado a José Díaz, otro usuario registrado a Pepito Antonio, ¿ok? Nos dice que la biblioteca tiene un libro que se llama Título 100 años de soledad, que el autor es Gabriel García Márquez, el ISBN es tal, y está disponible, y tiene otro libro que se llama El Principito, el autor es Antonio de Sant, el ICM es tal y está disponible. Además, tiene dos usuarios, que en este caso son José Díaz, con la cédula tal y no tiene libros prestados, y el usuario tal, el usuario Pepito Antonio, con la cédula tal y no tiene libros prestados tampoco. Ok, ahora podemos decirle que vamos a prestarle unos libros a estos pobres entes. Okay. ¿Ya? Biblioteca 1, punto, prestar libro. Ok, vamos a prestarle a José Díaz el Principito. ¿Verdad? Lo voy a copiar para no equivocarme. Para no equivocarme. Esto está en strings. Y no mal me equivoco. Y la cédula para no equivocarme. También se la vamos a copiar aquí. ¿Eh? Ok, él aquí, como sabemos, él va a verificar que tenga ese libro y va a verificar que tenga este usuario y le va a prestar el libro. Podemos verificarlo, vamos a ver. Aquí vamos a imprimir otra vez. Este lo voy a cortar de aquí. Y lo voy a pegar aquí abajo. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, me sale lo mismo. Tiene un libro de 100 años de soledad. Tiene otro libro que se llama El Principito, que se lo agregaron.
Tiene un usuario José, un usuario Pepito Antonio y está prestando el Principito, la biblioteca. Ahí yo me equivoqué aquí. Aquí. Principito. Aquí. Sí. Entonces, a José Díaz se le prestó el libro El Principito. Entonces verifiquemos. Biblioteca, libros, tiene el de 100 años de soledad y está disponible. Y tiene El Principito, pero no está disponible. Vean, aquí está. No está disponible ese libro porque obviamente lo tiene prestado José Díaz. Ahora el usuario José Díaz con la cédula tal tiene un libro prestado que se llama El Principito. Y aquí lo tienen, miren, en su lista. El autor es tal, el ISBN es tal y no está disponible porque lo tiene él. Y el usuario Pepito no tiene libros prestados. Ok, ahora podríamos hacer otra cosa. Podríamos prestarle otro libro a José, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí otra vez. Vamos a copiar esto. Podríamos prestarle otro libro que en este caso sería el de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bien, se lo vamos a prestar acá para que vean cómo se va agregando. Imprimimos y José Díaz, aquí está José Díaz, con la cédula tal, tiene el libro prestado El Principito y, ay, no me aparece. A mí me parece que está prestado 100 años. Ok, me faltó aquí copiar esto. Esto lo voy a quitar. Ok, vamos a ver. Ahora sí, para ver, José Díaz, aquí está José Díaz. La cédula tiene El Principito que se lo prestaron y tiene a Gabriel García Márquez 100 años de soledad. Ahora, a Pepito no tiene ningún libro. Ok, ahora podemos hacer que José Díaz vaya a devolver ese libro. Ok, entonces podemos ponerle biblioteca 1, punto, devolver. Vamos a poner primero que devuelva este para prestárselo a Pepito. Bien, aquí, este null fue. Y la cédula se fue y colocamos la cédula. Ok, veamos qué pasa. Oh, oh my God. Tengo print, biblioteca. O podríamos poner solamente para saber si él es el que tiene, poner al usuario 1 para ver si funciona, para ver si está funcionando el método toString. Vamos a ver si el usuario 1 ya devolvió un libro. Bien, ok, el usuario 1 agregó el Principito, José Díaz, el usuario. Ok, ¿por qué no está imprimiendo esto? Ok, ya entendí por qué. Y José Díaz tiene el usuario, los libros prestados son 100 años de soledad, pero ya no tiene el Principito, ya no tiene el Principito acá. Ya no lo tiene porque José Díaz, el Principito, aquí aparece, lo devolvió. José Díaz devolvió el libro. Bien, esa sería toda la utilización de la aplicación o la administración de la biblioteca. ¿Ok? Esto puede seguir creciendo más y más y más y más, agregándole usuarios y agregándole libros. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Gracias.